Vale, estamos grabando Detective Pikachu. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a un vídeo en el cual vamos a hablar sobre una película de reciente estreno. Como todos sabéis, tenía bastantes ganas de ver esta película, básicamente porque me gustó mucho el primer tráiler. La premisa parecía muy interesante y he dicho, pues ¿por qué no? Vamos a ir a ver al cine directamente el día 1, y eso ha ocurrido hoy mismo. Voy a haceros un resumen rápido de lo que me ha parecido la película. Este vídeo va a estar 100% libre de spoilers, porque tampoco hay mucho que decir a nivel de sorpresas argumentales, alguna cosa en particular que no voy a decir por motivos lógicos. Y por tanto voy a comentaros, pues, qué me ha parecido la película en líneas generales, ¿vale? Y también voy a responderos de unas cuantas preguntas que seguramente estaréis haciéndose en vuestra cabeza. Por ejemplo, ¿es la mejor película de Pokémon de la historia? Para mí no lo es. ¿Y es la mejor película de un videojuego de la historia? Para mí tampoco lo es. Voy a responderos al por qué. Y si tenéis más dudas en los comentarios, pues puedo responderos de forma más extensa en un directo en Twitch o lo que sea. En fin, la película, en resumen, está bien. No es una gran película, no es un bodrio, es una cinta muy respetuosa con el material original, pero al mismo tiempo demasiado... reverencia demasiado material en lugar de juguetear con él de la forma más apropiada. Esto es, que empieza con un tono distinto al que la película se va desarrollando. Empieza siendo una película básicamente de cine negro, por así decirlo, una película sobre investigaciones. Cuenta la historia de un chico cuyo padre, bueno, pues fallece en un accidente de un laboratorio. Es el arranque de la película. Básicamente Mewtwo escapa de un laboratorio y toda la gente que está ahí, pues, la diña. Y de repente tenemos al chico principal, que es Tim. Es un tío que por un trauma que desconocemos parece que no está muy interesado en los Pokémon, pero que de repente, bueno, se le une este Pikachu parlante y juntos tienen que investigar qué ha pasado con el padre de Tim y por qué Pikachu es capaz de hablar y capaz de comunicarse con este humano. Además que no recuerda su pasado y, en fin, hay que hacer una serie de investigaciones al respecto del mismo. La historia es muy sencilla, es muy básica, no creo que vaya a pasar a la historia, ni mucho menos. Es una historia, como digo, en líneas generales muy sencillita, que no tiene nada que ver con los juegos, por lo menos en el sentido más estricto de la palabra. No va sobre ser el mejor entrenador, no va sobre resolver un caso súper complejo. Es únicamente, pues eso, la historia de dos personajes que están perdidos, por así decirlo, en un universo que les es conocido, pero que al mismo tiempo se sienten como fuera de él, ¿vale? Son como peces fuera del agua y que acaban encajando de forma muy correcta, o como si fueran parte uno del otro, por así decirlo. Total, la película, como digo, funciona. La primera parte, los primeros 30 minutos creo que son mejores que todo lo que viene después. No porque lo siguiente sea muy malo, sino porque simplemente creo que la película partía de un punto muy interesante y opta por la vía del espectáculo, la vía de el hacer el más difícil todavía. Se nota muchísimo que es una cinta en la cual Legendary Pictures, Warner Bros. Y demás han metido un pastizal de presupuesto. No es una película barata, ni mucho menos, o por lo menos no lo parece. Aunque al mismo tiempo se nota que es tan cara que tienen la necesidad de demostrarlo. Es decir, hay muchos Pokémon que salen en la película que se repiten infinidad de veces únicamente porque no podían modelar a otros, entiendo. Growlithe, por ejemplo, sale 50.000 millones de veces. Arcanine, perdón. Machamp. Mr. Mime. O sea, hay muchos Pokémon que se repiten infinito. Por ejemplo, solamente hay un Pikachu en toda la película. ¿Por qué no poner más Pikachus? ¿Por qué no, ya que tienes el modelo creado, pon más Pikachus? O bueno, no recuerdo haber visto muchos más. Pidgey sale 50.000 veces también. En fin, que han creado unos modelos de personaje tan brutales, porque están muy bien hechos. Francamente, creo que lo único que rompe un poco la barrera de lo creíble es Mewtwo, por motivos lógicos, porque es un Pokémon humanoide, no tiene pelo, no es como un perrito, un gatete, ¿sabes? Es una cosa rara, por así decirlo. Aún así está bien hecho, o sea, está muy bien hecho. De hecho, si recordáis el primer tráiler de Pokémon GO, en el cual veíamos a toda la gente acercarse a Science Square a enfrentarse contra ese Mewtwo en esa raid multitudinaria, en la cual Pikachu se enfrentaba a él y demás, pues eso está perfectamente capturado en esta película. O sea, todo esa espectacularidad que se, digamos, invitaba a pensar en Pokémon GO, en esta película, pues se hace natural, por así decirlo. Total, como digo, la primera parte está bien, es más de personajes, por así decirlo. O sea, Tim tiene un trauma o un drama humano realmente interesante. Lo que es la textura de la película invita a pensar mucho en películas independientes. O sea, lo que es la primera parte de la película me ha gustado bastante. Bastante. Pero luego viene el espectáculo, ¿vale? Muchos Pokémon súper espectaculares, secuencias de acción muy locas y cosas parecidas. Esto me recuerda un poco a una película llamada Rampage con The Rock, una película que creo que salió el año pasado o el anterior, en 2017, una película de la cual no esperaba absolutamente nada y que trata sobre unos experimentos genéticos que hace que las diferentes criaturas se hagan gigantes, básicamente un lobo, un gorila, etcétera, etcétera, y se van pegando por toda la ciudad
hostias, ¿vale? Es un kaiju, o sea, un kaiju eiga, que son las películas tipo Godzilla, Mothra y demás, pues adaptado al videojuego Rampage de los años 80. Pues básicamente la película era muy entretenida, está muy bien hecha, pero la historia obviamente es un puto truño. Esta no es tan mala, o sea, simplemente es funcional, ¿vale? No creo que trate de ser una gran película de Pokémon en el sentido argumental, pero funciona como lo que quiere ser, ¿no? Que es una especie de demostración de músculo de lo que son capaces de hacer a nivel técnico, porque es una absoluta locura y una absoluta virguería. Con respecto a esto me encanta Rain City. O sea, Rain City es el lugar principal en el que se desarrollan las cosas. Es, pues, pensado en una ciudad de Pokémon convencional, en plan ciudad Zulona o algo así muy parecido, muy grande, un montón de Pokémon campando a sus anchas, humanos que conviven con ellos, no hay entrenadores en esta zona. Y me ha recordado un poco, y de hecho creo que la película se inspira demasiado Zootrópolis o Zootopia, porque ya desde el arranque, la forma en la que Tim llega a la ciudad en un tren, sale, digamos, de la estación y ve todo el mundo abrirse bajo sus pies, es muy similar a lo que pasa con Judy en Zootrópolis, pero exagerado, pero muy exagerado. Y luego tenemos esos submundos, por así decirlo, que bueno, recuerda una vez más a Zootrópolis, Zootopia, como la conozcáis en vuestro país, la película de Disney, que a mí me parece una maravilla, por cierto. Pero bueno, no está mal inspirarse en grandes películas. Sería peor si se inspirase, por ejemplo, en Dragon Ball Evolution, por supuestísimo. Dado que se inspira en una gran película, pues bienvenido sea. Luego hay un par de cosas que me han parecido un poco más frías, un poco mejorables, por así decirlo. Como por ejemplo que hay secuencias que únicamente están ahí para demostrar o para... Es decir, en una película todas las secuencias tienen que aportar algo a la historia, ¿vale? Todo lo que es la narrativa de la película tiene que estar enlazada escena a escena. En este caso hay muchas secuencias que únicamente están ahí para demostrar que tenían pasta para hacerlas, o para demostrar que los Pokémon que han creado pueden hacer cosas espectaculares. Por ejemplo, en el primer tráiler del juego, pero de la película, estoy pensando en un juego porque es Pokémon, pero en el primer tráiler de la película veíamos como Charizard se enfrentaba a Pikachu en una especie de ring de zona cerrada. Esto en la película tiene una justificación lamentable, muy pobre, o sea, es únicamente... bueno, voy a decir lo que pasa, pero bueno, es una justificación bastante pobre y únicamente quieren demostrar que Charizard puede molar mucho y ya está. Y sí, mola muchísimo, pero coño, búscale un sentido mejor. Dale una vuelta, intenta darle un poquito más de cancha argumentalmente hablando, o sea, no sé, tiene cosas que son más, pues, lucimiento que únicamente parte narrativa. Y como esta hay unas cuantas, ¿vale? Hay unas cuantas que son únicamente lucimiento y ya está. Con respecto a una cosa muy concreta, que seguramente preguntéis, ¿el Psyduck qué tal? A ver, no voy a juzgar la película por el Psyduck, pero el Psyduck mola, o sea, mola bastante. La verdad es que está bastante guay. Quizá esperaba algo un poco distinto, pero no está mal. O sea, es un Psyduck y siempre mola verlo. Entre los de Pikachu mola un mogollón, la verdad. Es menos irónico. De hecho, creo que la película ha pasado por un proceso de reescritura a última hora. Tengo la sensación de que la película iba a ser un poco más oscura al principio. No oscura en el sentido de ser Blade Runner, ¿vale? Pero sí un poquito más oscura, un poquito más irónica, un poquito más sarcástica de lo que termina siendo al final. Y no me refiero al final de la película, sino a lo que ha terminado siendo el producto final que ha llegado a los cines, ¿vale? Creo que la han blanqueado un poco, que iba a tener un enfoque más cercano a Deadpool, quizá. O quizá lo pienso por la asociación de Ryan Reynolds, pero... había una película un poco blanca. O sea, es cine familiar, está clarísimo que es cine familiar. Tiene secuencias que, como digo, hacen guiños o referencias a la saga Pokémon, tanto el anime como los videojuegos, también a otras películas de superhéroes, películas de la cultura popular. Hay un momento muy parecido, por ejemplo, al Batman de Tim Burton, pero bueno, son cosas particulares que funcionan bien porque son referencias, homenajes y guiños y están guay. Pero al mismo tiempo creo que con este mundo, con esta premisa, podría haberse hecho algo un poquito mejor. Un poquito mejor, ¿vale? ¿Significa que esto es una mala película? No lo es, ¿vale? Como decía al principio, hay dos tipos de adaptaciones de videojuegos. Unas que son muy fieles al videojuego, pero son películas lamentables. Caso de Double Dragon, por ejemplo, cuya película es literalmente dos tíos pegándose con 50.000 enemigos al mismo tiempo, muchas veces, ¿vale? Eso es Double Dragon, la película. Es malísima como película, pero como adaptación de un videojuego es perfecta. O sea, lo que hace, lo hace. Y luego hay películas que no adaptan perfectamente bien el videojuego, pero que como películas funcionan, ¿vale? Como pueden ser Silent Hill 1, cuya primera parte está muy de puta madre a nivel de ambientación, pero luego se va a la mierda, pero que al mismo tiempo tú la puedes ver como una película de terror y está bien facturada. Y luego ves películas como, por ejemplo, para mí, esto obviamente es una cosa personal, Final Fantasy, La Fuerza Interior. A mí me gusta como película, y me gusta como película de Final Fantasy, a pesar de que no ponga invocaciones, no ponga chocobos, no ponga hostias. Como película me gusta lo que plantea, ¿no? Este intento de salvar la vida, por así decirlo. Pero bueno, es un tema personal
Desde el principio que no creo que sea ni la mejor película basada en videojuegos. Para mí esa sigue siendo, y creo que durante muchos años lo va a seguir siendo, Street Fighter 2, la película de animación de Jisaburo Suji. Y tampoco creo que sea la mejor película de Pokémon que yo haya visto, por lo menos, ¿vale? No las he visto todas, hay como 16 películas de animación sin contar los especiales de televisión, las ovas, los cortos, su puta madre, básicamente. Contando solamente las de cine, ¿vale? Las películas de cine que son Pokémon 1, es decir, la de Mewtwo y Mew, la segunda de Lugia, la tercera de Entei y Suron, y creo recordar que las últimas dos son las únicas que han salido en cine. Igual me equivoco, hablo de España, ¿vale? Igual en Latinoamérica, la de Arceus o la de Latios o lo que sea, si estrenaron en cines, no lo sé. En España, hasta donde yo recuerdo, las 3 primeras llegaron al cine y han llegado las 2 últimas. Es decir, la de Pikachu, te elijo a ti, que me pareció bastante demencial, francamente. Esperaba algo mucho mejor que eso. Y el final me destrozó la película. Y la penúltima de todas, que es la del poder de todos, ¿vale? Que es una película de la que no hablé en el canal, por cierto. Sí que hablé de ella en Twitter, creo recordar. Pero básicamente me parece una película que empieza muy bien, que es muy ambiciosa, en el sentido en que hay como 12 personajes principales que se van enlazando unos con otros y la historia es como mucho más compartida. O sea, esa película está bastante bien, francamente. O está hasta que llega el punto en el que tienen que explicarte al furro este dorado que han creado nuevo, que no sé ni cómo se llama, no me acuerdo ahora mismo. Es un Pokémon furro, básicamente, que tiene un papel argumental lamentable. Pero en fin, esta película para mí no es la mejor de Pokémon que se ha visto en el cine. Para mí sigue siendo la primera de todas. Llamadlo nostalgia, llamadlo lo que queráis, pero el clímax que tenía la primera película con Mewtwo, Mew, los clones pegándose de hostias, todos llorando, Ash petrificado, el Tears of Life sonando de fondo. O sea, ese clímax para mí está muy lejos de haberse superado en Detective Pikachu, cuyo clímax no está mal, es espectacular, pero creo que le falta un poco de alma, le falta un poco de enjundia. Pero bueno, es un tema personal. Así que en fin, no quiero hacer spoilers como digo de la película, espero que la veáis, bueno, pues ya sea en el cine, en DVD, en Blu-ray. No os voy a decir, vedla corriendo en el cine, porque no creo que sea una película como para ir a toda hostia. Yo la he visto porque me gusta mucho Pokémon, porque tenía curiosidad por saber cómo iba a estar la película y porque me interesaba ver a esa Psyduck tan guay que habían creado digitalmente. Pero no es una película que urja ver en el cine para nada, ¿vale? No Los Vengadores, no es una película de un gran director, yo que sé, no es de un gran autor que digas, joder, quiero ver la siguiente película de Lars von Trier, de Terrence Malick, de Nicolas Winding Refn, de, yo que sé, de quien te dé la gana, de Nolan, de, yo que sé, del que te dé la gana, ¿vale? Entonces, es funcional, te lo pasas bien, es divertida, es entretenida, los Pokémon molan, están muy bien hechos, la música está guay, tiene un par de momentos que son guiños claros a la serie, los juegos, y por eso mola bastante. Pero como película en general, aunque es aceptable, tampoco creo que vaya a recordarse de aquí a 3 años, francamente. Por suerte, es mucho mejor de lo que podía haber sido. Eso es cierto, ¿vale? O sea, hay que darle al César lo que es del César. Podría haber sido un puto truño, podría haber sido la enésima película lamentable sobre videojuegos. Y no, han cogido un director que es Rob Letterman, que es un tío que por lo menos sabe hacer películas moderadamente correctas. Dirigió hace unos cuantos años Pesadillas, de R.L. Stine, una película que se basa en los libros del mismo autor, básicamente, que han tenido una serie de televisión y demás. Y hizo una película muy digna, francamente hizo una película bastante digna. Así que, no sé, ya os digo el resumen, me ha parecido una película entretenida, que no va a cambiarme la vida, que se puede ver, que se disfruta, pero que si no la veis en el cine corriendo tampoco pasa nada, ¿vale? Que no os perdéis ninguna gran joya, y mucho menos estando en cartelera películas muchísimo mejores, ¿vale? No diré Los Vengadores, pero coño, Los Vengadores, básicamente. Así que en fin, chicos, dejo por aquí el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Si queréis alguna cosilla más sobre esta película, pues ya hablamos en los comentarios, o en el próximo directo de Twitch, si queréis ya comentamos un poquito, pero de momento esto es todo lo que voy a decir sobre Detective Pikachu en el canal. Dicho eso me despido, no tengo más que aportar, así que hasta el siguiente vídeo, chicos, y adiós. Y si la veis, comentarios, dejadme qué os ha parecido, y ya está. ¡Hala! Adiós, y viva Psyduck.